Jesucristo es fuente de agua viva. Si tú tienes sed, ven a Él y bebe de las aguas que brotan para vida eterna. Jesucristo es fuente de agua viva. Jesucristo es fuente de agua viva. Si tú tienes sed, ven a Él y bebe de las aguas que brotan para vida eterna. Jesucristo es fuente de agua viva. Jesucristo es fuente de agua viva. Si tú tienes sed, ven a Él y bebe. Gloria al Señor, que el Señor bendiga a todos, hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Es un día maravilloso en el cual nos alegramos en el Señor por la gracia de Cristo. Ya estamos aquí y me alegro por verles a cada uno de ustedes, hermanos, llegando uno a uno, familia por familia, y esperamos más en el nombre del Señor para tener un culto maravilloso en este domingo. Y hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a abrirle nuestro corazón al Señor, a derramar nuestro corazón en la presencia de Dios para que Él se glorifique y nosotros seamos bendecidos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues vamos a darle las manos fuertes a Cristo, el Señor, de poder estar aquí en su casa y dar principio a este culto maravilloso. Gloria al Señor. Pues vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. Y le voy a invitar que si tiene Biblia y desea acompañarme en la lectura, es en el Salmo 96, versos del 1 al 6. El Salmo 96, en sus primeros 6 versículos encontramos una poderosa motivación de parte de nuestro Dios para que recordemos, empecemos a hacer memoria de las razones que tenemos para adorar al Señor. La grandeza de su poder, hermanos, incomparable nuestro Dios. La invitación que nos hace Dios aquí en este Salmo es bien clara, que nos acerquemos a Él y cantemos un cántico nuevo en nuestro corazón. Salmo 96, del 1 al 6, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los hombres son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Alabado sea su santo nombre. La invitación empieza del verso 1 diciendo: cantad a Jehová cántico nuevo. Gloria a Dios. ¿Se ha preguntado por qué el Señor nos pide un cántico nuevo? No se refiere solamente a que un nuevo canto que no hemos cantado o que acabamos de escribir o de dedicar al Señor. No habla sobre eso solamente, eso es mínimo. El cántico nuevo que quiere que salga de nuestro corazón, hermanos, es una nueva razón por la cual adorar al Señor. No debemos vivir del pasado, de lo que ya dijimos y cantamos ayer, de lo que ya vivimos, sino un cántico nuevo. Hoy es nueva la misericordia del Señor para mí. ¿Por qué no le voy a dar un nuevo cántico? ¿Por qué voy a vivir en el canto de ayer? ¿Por qué voy a quedarme en la experiencia del ayer? Hoy es el día que hizo el Señor y le vamos a adorar hoy. Un cántico nuevo que salga de nuestro corazón, un nuevo día, un canto nuevo, nuevas misericordias. Gloria a Dios. Oremos al Señor y así nos ponemos en sus manos. Padre bueno, aquí estamos delante de tu santa presencia, Señor. Es una delicia estar en tu casa, Dios del cielo. Aquí estamos delante de ti para adorarte. Pone en nuestro corazón un cántico nuevo porque es un día nuevo. Sí, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, lleno de misericordia sobre tu pueblo. Oh Dios, ayúdanos, Dios, a no quedarnos en el ayer. Hoy es el día que has hecho para reunirnos y cantar alabanzas a ti. Hoy tendremos de parte de tu mano, Señor Santo, grandezas y poder sobre las familias de tu pueblo. Bendícenos a todos mientras cantamos. Alegre nuestro corazón aún en medio de la tristeza. Bendícenos en el nombre de Jesús, lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Otras manos fuertes a Cristo. Cantemos al Señor con todo el corazón.
aguas tengo que cruzar. Dios mío, Dios, no me abandonará. Vale la pena dejarlo todo por servir a Dios. Él dará recompensa y gloria eterna a los que le sirvan. Conmigo estará, nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque por fuego me toque pasar, puede quemarme, Él me ha de salvar. Si por las aguas tengo que cruzar, Dios mío, Dios, no me abandonará. Vale la pena dejarlo todo por nuestro Señor. Sí, vale la pena, iglesia, dejarlo todo por servir a Dios. Él dará recompensa y gloria eterna a los que le sirvan. Si Cristo anda conmigo, no temeré. Si Él me guarda, seguro estaré. En la angustia conmigo estará. Nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque por fuego me toque pasar, puede quemarme, Él me ha de salvar. Si por las aguas tengo que cruzar, Dios mío, Dios, no me abandonará. Aleluya. ¿Cuántos creen que si Él te guarda, nada te pasará, hermano? Vamos a cantar ese coro nuevamente. Si Cristo anda conmigo, no temeré. Si Él me guarda, seguro estaré. En la angustia conmigo estará. Nada ni nadie me apartará de su amor. Aunque por fuego me toque pasar, puede quemarme, Él me ha de salvar. Si por las aguas tengo que cruzar, Dios mío, Dios, no me abandonará. Aleluya, su promesa es que no te dejará ni te desamparará hasta el fin de este mundo. Con nosotros, ¿de qué temeremos? Aleluya, qué hermoso es cantar a mi Dios, decirle, vale la pena. Oh, aleluya, la presencia de Dios está aquí en este lugar porque Él está en medio de su pueblo. El culto de hoy ya es maravilloso, aleluya, porque el Señor está derramando de su poder. Vamos a decir, derrama, Señor, de tu poder, aleluya. El culto de hoy va a ser maravilloso.
vidas. Y creemos también que esos montes se van a mover en tu nombre, porque tú eres más grande. No hay un Dios tan grande como nuestro Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, mi Dios. Creemos que esos montes, esos problemas, esas enfermedades se van a mover, se van a quitar si tuviéramos fe en Él. Tenemos fe, su iglesia tiene fe en esa mañana. Creemos que cuando venimos delante de Él y nos postramos y nos humillamos, Dios se mueve en medio de su alabanza. Dios se mueve en medio de su alabanza, aleluya. Oh, gloria a Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Donde nadie
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Sí, te lo decimos en esta preciosa mañana. Queremos estar ahí de rodillas, Señor, en tu presencia, porque tú nos has perdonado, tú nos has salvado, Señor. Tú eres precioso para nosotros. ¿Por qué no le decimos que Él es nuestro respirar? Aleluya. Tú eres mi respirar, tu palabra preciosa es vida para nosotros. Este es mi respirar.
caminábamos cada uno de nosotros perdidos sin Cristo, pero ahora podemos tener seguridad de que su palabra nos va dirigiendo, y tenemos esa seguridad cada día que nos levantamos. Cada día levantarnos tenemos la seguridad de que Cristo, su palabra, nos va guiando, y la meta es llegar con Él al cielo. La meta es estar con Cristo, no nomás es venir aquí a la iglesia, la meta es estar con Cristo por la eternidad. Oh, aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta mañana y cuántos le pueden alabar y darle un fuerte ofrenda de palmas a Cristo? Cristo, tú eres exaltado, mi Dios. Oh, bien como tú, no hay nadie, Señor. No hay nadie. No hay nadie, Señor. No estamos perdidos sin ti. Puede tomar su lugar, hermanos, hermanas. Alabamos, Señor. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la bendición de poder estar aquí en la casa del Señor y poder adorar su santo nombre, poder abrir nuestro corazón delante de alguien que verdaderamente lo conoce y sabe quiénes somos, lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, lo que enfrentamos.
y tiene buena intención de ayudarnos. Si abrimos el corazón y le pedimos ayuda, estamos en la presencia de nuestro Dios, que nos ama y no nos dejará ni nos abandonará en nada. Confiemos en el Señor. Bueno, pues hemos llegado al momento en que todos nos deleitamos en la preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña sobre todo asunto de la vida, hermanos. Dios no nos dejó nada escondido y Él da su opinión acerca de todas las cosas. Hay mucho que Dios quiere decirnos, nosotros mucho que aprender de parte del Señor. Especialmente para saber todo lo relacionado a cómo vivir una vida de fe, de obediencia hacia Él. ¿Qué espera de mí? ¿Qué propósitos tiene en mi vida? ¿Cómo alegro el corazón de mi Dios? ¿Qué puedo hacer por los demás? Alabado sea Dios, para que también conozcan al Señor. Son maravillosas oportunidades que Dios tiene para hablarnos al corazón. Y ese es el propósito de su palabra, hermanos. Así es que vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver cómo es que el Señor usa esta palabra para llegar a su vida, a su corazón, a sus situaciones, y le imparte fe y confianza para que nos tomemos de su mano y confiemos siempre en Él. Vamos a leer la palabra de Dios, y en esta ocasión el verso con que empezaremos se encuentra en el Salmo 16. Libro de los Salmos, capítulo 16. Leyendo este salmo me encontré con este verso que ya había tenido, gracias a Dios, la oportunidad de leerlo antes, pero me hizo sentir el Señor detenerme ahí, y el Señor me enseñó y me recordó muchas cosas que hacemos bien en recordarlas juntos. Son palabras de Dios. El Salmo 16, vamos a quedarnos en un solo verso. ¿Qué querrá decir el Señor en este verso? Vamos a quedarnos en este verso maravilloso, el verso 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué querrá decir ahí el Señor? Una vez más, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hasta ahí las palabras de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios, como siempre, que nos ayude a comprender lo que leemos, hermanos, y que toque nuestro pobre corazón que siempre tiene necesidades, tocado por la gracia del Señor, para que se abra y ponga atención y tenga deseos de obedecer al Señor en todo lo que el Señor nos transmite a través de su Espíritu Santo. Oremos cerrando nuestros ojos. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu santa y divina presencia. Es una delicia estar en tu casa, disfrutar de este nuevo día que tú nos das, Señor Santo, lleno de tus misericordias que son nuevas para nosotros. En esta mañana encuéntranos en nuestras necesidades y súplelas a través de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo utilice todas las palabras que leeremos y consideraremos, Señor, porque son tuyas, que lleguen al corazón y que suplan las necesidades de tu pueblo, que nos alienten, nos instruyan, nos capaciten para vivir para ti en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Abre nuestro entendimiento para comprender lo que leemos y toca nuestro corazón, Señor, para creerte y obedecerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. El verso que leímos es el 5 del Salmo 16 y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor siempre será eso y mucho más, pero es una forma de expresarnos como para dar a conocer quién es Dios para nosotros. Si nos hicieran esa pregunta, ¿qué diríamos? Si la pregunta fuera, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué contestaríamos? ¿Verdad que no es fácil encerrar la respuesta en una sola expresión? No todos diríamos lo mismo, pero al final, si somos creyentes, todos estaríamos acertados. Sería correcto lo que decimos, porque si está nuestra respuesta basada en el conocimiento que tenemos de Dios, en la gracia que nos ha dado, pues en pocas palabras algunos dirían, pues es todo para mí. Como para no hablar de más, porque es todo en realidad.
y tendríamos razón. Entonces, esta es una forma de encontrar que los hombres y mujeres, que nuestros hermanos que vivieron en el pasado, tenían su concepto acerca de Dios y cómo lo expresaban en pocas palabras. Para empezar, este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios e inspiró a un hombre llamado David, el rey de Israel, que vivió hace miles de años. Y de la descendencia de David nació Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Pero él utilizó estas palabras para dar su concepto de Dios. Si se le hubiese preguntado a David, ¿quién es Dios para ti? Pues encontramos en los salmos muchas expresiones, muchas formas en que lo expresa, pero esta es una de ellas y esta es una de mis favoritas, porque me relaciono con ellos. Yo, gracias a Dios por su gracia, entiendo lo que ahí quiere decir y digo amén, hermano David, rey de Israel. Yo también, eso es para mí. ¿Quién era Dios para David en este versículo 5? Jehová era la porción de su herencia y de su copa. Note ahí, utiliza esas dos expresiones para describir quién es Dios para él. Es mi justicia, es mi herencia y es mi copa. Pero ¿qué significa eso en realidad? Bueno, tendremos tiempo y oportunidad de leer algunas escrituras para darnos cuenta a qué se refería David y el poder que había, la base bíblica, la base experimental de David en su corazón y en su vida, porque él experimentó la fe en Dios, el amor hacia Dios, la misericordia, la gracia. Él sabía quién era el Señor y él dijo, Él es mi herencia y Él es también mi copa. Pero en esta mañana vamos a utilizar escrituras que nos van a ayudar a entender lo que eso significa. Y tal vez encontremos varias y no sea tan difícil entender estas expresiones. Pero ¿qué de la segunda expresión que finaliza el verso 5? ¿Qué quería decir ahí David? ¿Qué dijo en el verso 5? Tú sustentas mi suerte. Cuando usted y yo encontramos esas expresiones en la Biblia, nos da interés de investigar, a leer más para entender por qué razón el Señor permitió que el Espíritu Santo inspirara estas palabras y apareciera en nuestra escritura. Suerte, si nosotros cuando escuchamos esa palabra la relacionamos inclusive con algo que no tiene nada que ver con Dios. Suerte, para nosotros el concepto que tenemos en la actualidad, pues suerte es hablar de las probabilidades, es tratar de hablar de lo que pueda suceder sin haber alguien que controle esa acción. Y efectivamente ese es el concepto humano que se tiene sobre suerte, las posibilidades, pero sin que haya alguien que maneje esas posibilidades. Esa es la suerte humana. Y eso está en nuestro vocabulario continuo. En ocasiones decimos, qué mala suerte. ¿A qué nos referimos a eso? Cuando algo no nos sale bien, simplemente nos expresamos diciendo qué mala suerte, porque ese es el concepto que tenemos. Ese es otro concepto. Muchos piensan que la suerte es cuando algo te sucede agradable, algo te va bien, algo encaja bien y todo te va de maravilla, pues tienes suerte. Pero si algo no encaja bien en tus expectativas de lo que deseas, es mala suerte. Así es que hasta humanamente hay muchas formas de ver eso que se llama suerte. Pero ¿por qué se incluye aquí en la palabra? Porque está en la Biblia. ¿Cómo usaban los hombres y mujeres de Dios en realidad esto que aparece aquí? ¿Había usted leído eso en la Biblia? ¿Cuál es su respuesta? Simplemente no se quiere quedar ahí, mejor avanza hacia otras palabras más claras, que entendamos mejor, que nos gusten. Pero es algo muy importante detenernos ahí. Si está escrito así es porque lo permitió el Espíritu Santo. Y vamos a empezar hablando sobre eso, un poquito solamente. Dice el verso 5 en su última parte, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Bíblicamente, para no indagar tanto, bíblicamente cuando encontramos esto, los hombres y mujeres de Dios cuando utilizaban estas expresiones querían decir simplemente tú decides por mí. Tú decides por mí. Y en ese caso
la suerte aquí bíblica para los hombres y mujeres de Dios y para los creyentes no viene a ser tan rara ni extraña, ni mucho menos opuesta a la fe, sino que es un grado de fe, que no tiene otra forma de expresarse. Tú sustentas mi suerte, le quiso decir en esas palabras. Tú decides por mí, y eso es correcto, hermanos. Es algo que nosotros debíamos de hacer en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo no decido, tú decides, Señor. Tú decides por mí, tú sustentas mi suerte. Vamos a ver que va cobrando sentido esto, para que no nos extrañe tanto esto, hermanos, y que pensemos que estemos hablando algo antibíblico, pero vea la forma en que lo estamos usando, exactamente como dice la palabra. ¿Sabía usted que en la Biblia se usa, el pueblo de Dios, los hombres y mujeres de Dios, usaron esta forma de echar la suerte delante de Dios para asegurarse que tomaban una buena decisión? Pero dirá usted, ¿de qué está hablando? Estoy hablando Biblia, palabra de Dios. Y si está aquí en la Biblia, yo quiero en algún momento hablar sobre ello y que todos leamos sobre ello, para que no se quede una parte de la Biblia sin leer, sin tratar de entender, porque si está escrito es palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y la palabra de Dios no se deshonra para nada, tiene sus virtudes poderosas. Para empezar, hermanos, ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés, Dios prometió una tierra que le llamó la tierra prometida? Y le dijo a Moisés: tú no serás el que metas al pueblo en la tierra prometida, sino será Josué. Llegó el tiempo en que Josué y el pueblo de Israel entraron en la tierra prometida, pero ahora había que repartirla. ¿Cómo tomar estas decisiones? Para no hacer sentir mal a ninguno, para que todo se quedara. Imagínese repartir la tierra para que no diera lugar a nada, para que alguien dijera: no, a mí me tocó en un lugar donde no quería, yo desearía mejor allá. Y para que no hubiera favoritismos de que, pues a este hermano que me cae bien, yo lo quiero cerca y ahí le voy a dar. ¿Cómo iban a repartir la tierra? ¿Se imaginan? Por eso encontramos en la palabra de Dios estas formas que se expresa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para darnos cuenta que ellos utilizaban esta forma. Les quiero leer rápidamente para que no esté ahí pensando que estamos hablando de cosas que no son bíblicas. En Josué capítulo 18, para empezar, Josué capítulo 18. Y si entendemos estas cosas, entenderemos lo que leímos al principio en el Salmo. Tú sustentas mi suerte, cuando le decimos eso al Señor. Queremos entender ese versículo, lo deseamos entender y que sea de bendición para nosotros. En Josué capítulo 18, ¿ya lo tiene? Versos 6 y 10. El verso 6 y el verso 10 dice así. El verso 6: vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. El verso 10: fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola, poniéndole límites a todo, ya, darle la forma, por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento el verso 10: y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. ¿Habían leído eso? No es tan raro entonces que encontremos en la Biblia que el pueblo del Señor utilizaban estas formas para tomar decisiones importantes. ¿Sabía usted que era el único método que había para tomar decisiones importantes y no dar lugar a nada ni a nadie, para que todos quedaran contentos? Pero sí, cualquier método que usaban para las suertes, no sabemos cuál sería,
el que saque el palo más corto, o el más largo, o si ya sabían tirar la moneda al aire, o de sacar así alguna forma de descripción de dónde. Eran los métodos y posiblemente otros de echar suertes, pero no lo dejaba nada más a la posibilidad que había. Note aquí que era delante de Jehová. Delante de Jehová. Y lo primero que decían: Jehová, tú que conoces los corazones, que conoces todo, que sabes hacer todo perfectamente, dirige esto que estamos haciendo, y lo que sea que llegue a suceder será tu voluntad. ¿Es tan extraño? No, hermano, no, de verdad. Cuando hay una situación al frente que no podemos decidir de verdad, se ha encontrado en situaciones donde, ¿qué decido? Porque cuando las dos cosas son tan buenas, no puedo decidir entre una y otra. Como el apóstol Pablo, que decía: yo no puedo decidir entre quedarme aquí vivo y predicar el evangelio porque me gusta y siento la gracia de Dios y es mi vida, mi razón de vivir, pero también me gusta irme con Cristo ya, pero no sé qué escoger porque estoy así indeciso. Cuando hay dos cosas buenas es muy difícil decidirse. Entonces aquí todo era bueno y no era fácil decidirse. Mire también en Primera de Crónicas capítulo 25, vamos a ver otro ejemplo. Es necesario también aprender de esto, hermanos, para entender por qué, para que no se vaya a meter ahí en nuestra mente algo contrario a la palabra y ya no leamos ahí nada más porque encontramos la palabra suerte. No, vamos a entenderla bien, por qué está ahí y qué beneficios hay, hermanos, para nosotros. En el primer libro de Crónicas, si puede buscarlo, capítulo 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versos del 6 al 8. En esta ocasión es tan difícil decidir qué grupo musical va a empezar a ministrar en los cultos en el templo del Señor, porque todos son excepcionales, todos lo hacen de corazón, todos lo hacen bien, y para que ninguno se sienta, vamos a echarlo a la suerte. Entonces, así lo hacían también los. Si las cosas hermosas y santas y espirituales se hacían así, hermanos, mire el verso 6. Primera Crónica, capítulo 25, verso 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hermán estaban por disposición del rey. Gloria al Señor. El 10. El verso 10 dice: gloria al Señor. El 8 mejor, habla más claro. El 8 dice: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Ve ahí que era tan difícil. Cuando tenemos dos asuntos, dos situaciones iguales de hermosas, de perfectas, de buenas, no podemos tomar una decisión. ¿Qué hace usted ahí cuando tiene dos situaciones, dos asuntos bien importantes que ni a uno ni a otro se va la balanza? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Pues como creyentes, pues vamos a orar al Señor, y Señor, dime qué hacer porque es muy difícil decidir sobre esto y sobre aquello. Eso es lo que hacemos los creyentes. No pensó que íbamos a correr inmediatamente a la moneda y lanzarla y a ver qué cae. Pero estamos viendo lo difícil que era, hermanos. Lo difícil que era.
oraban al Señor, pero también tenían que hacer algo frente unos a otros para que todos quedaran bien, conformes. Era muy difícil decidir sobre dos situaciones, dos grupos o 4 o 6 o 8 que había de música para que ministraran todos en el templo. Pues entonces, ¿qué grupo empieza primero? Y después el turno a quién le toca. Y después tenían que utilizar este método. Si es en las cosas espirituales y maravillosas, Dios permitía esto, hermanos, ¿cómo no vamos a entender el verso 5 del Salmo 16? Él sustenta mi suerte. Sí, Él sustenta mi suerte, pero en el buen significado. Él decide por mí en todos los asuntos. Él es el que decide por mí. Alabado sea el Señor. Si seguimos viendo más ejemplos, nos vamos a encontrar en el sacerdocio también. Recuerda cómo empieza el Evangelio según San Lucas, cuando se empieza a hablar de que había un hombre llamado, un hombre que servía al Señor y que era sacerdote y que tenía una esposa que se llamaba Elizabeth, y que Dios deseaba que en su vejez tuvieran un hijo, que fue Juan el Bautista. ¿Recuerdan cómo se llamó ese hombre? ¿Cómo? Sí, estamos enterados de la Biblia, y sí hemos leído ahí. Y dice, y cuando le tocó su turno en suerte de ofrecer el incienso, también en eso echaban suertes, porque ¿cómo podían decir tú eres primero y tú después? Pero porque yo en segundo lugar, o me dejan al final, para no dar lugar a nada, echaban suertes y decían, Señor Jehová, estamos frente a una situación donde todos son santos, todos están dispuestos, todos están, Señor, te aman y quieren ofrecer sacrificio o incienso, son tus sacerdotes, son santos, pero ¿cómo elegir quién primero? Pues entonces tú dirige esto que vamos a hacer y que sea tu voluntad. Y echaban suertes, y tocó en suerte a este hombre, a este sacerdote, a Zacarías, y él empezó en su turno. Así lo hacían. ¿A qué método recurrieron cuando Pedro se levantó y dijo, ya Judas no está con nosotros? Tenemos que escoger entre estos dos hermanos que no hay ni a cuál ir, porque los dos son hermanos de veras que tienen el Espíritu Santo y podrían ocupar cualquiera de ellos el lugar de Judas como apóstol. ¿Cómo le hacemos? Echaron suertes, pero delante de Dios. Señor, tú eres el que decides. Eso es lo que significa el Salmo 16:5. Tú eres, Señor, el que decides sobre nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a regresar al Salmo 16. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El verso 5 entonces dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, tú decides sobre mí. Así es que vemos, hermanos, que si las cosas santas de Dios, en las cosas santas utilizaban esto, ¿cómo se nos van a complicar otras cosas? Las otras cosas de esta tierra no tienen importancia lo que tenían las cosas del Señor. No se nos va a dificultar tomar decisiones en la vida porque tenemos un Dios a quien acudir. Y si encontramos situaciones difíciles donde no sabemos qué hacer, pues entonces delante del Señor hay que orar. Y si es necesario un volado, pues ¿qué más da? Lo importante es orar al Señor. Pero son situaciones donde de verdad la balanza no se mueve. De verdad, la conciencia no nos deja ir más para allá, el entendimiento y conocimiento más allá. No hay forma, sí hay situaciones donde no sabemos qué hacer. Bien, cuando las dos cosas son tan buenas que no podemos decidir, o son tan malas que tampoco no hay ni a cuál ir. Entonces, no detenernos en eso, hermanos, ni mucho menos a preocuparnos por quién vamos a votar.
¿O quién va a ser nuestro presidente? Si en este caso el asunto es contrario, de los dos no se hace uno, tal vez. Y de los que sentimos ese de aquí, pero no hay forma, ni de aquí. ¿Cómo le hago? Si los hombres de Dios, hermano, lo hacían así, ¿qué más valor tienen los hombres esos? Pues volado y ya. Dios se encarga de lo demás. Dios es el que pone y quita. Dios es el que tiene propósitos en el mundo. Amén. Y ni siquiera vale un volado. Pero si tiene su intención se inclina más hacia un lado que otro, pues hágalo. Lo importante es cumplir con un cierto deber humano y quedar tu conciencia tranquila de que pues estás haciendo lo que tú piensas que debes hacer. Pero no nos preocupemos por esos asuntos, hermanos. Y si de veras la balanza ni para un lado ni para los dos, no hay ni a cuál, pues entonces en el nombre del Señor, Él es el que va a decidir. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Bendito sea Dios. El capítulo 16 tiene cosas tan importantes, hermanos. Nos fuimos a la última parte y la entendimos. Lo que significa es que Dios decide por mí. ¡Qué hermosa decisión! Tú sustentas mi suerte, Señor. Tú decides por mí. Y sabe que esto, aplicándolo al Señor, lo vemos decidiendo por nosotros como de verdad alguien que pone interés e intención y no quiere ni dañarnos, ni lastimarnos, ni hacerlo, pero al mismo tiempo nos quiere hacer bien. Veamos al Señor así, hermano. Él cuando decide por nosotros, veámoslo así, porque tenemos una herencia y una copa. Él es mi herencia y Él es mi copa. ¿Sabe lo que significa la herencia? Es todo lo bueno que Dios me da. Su amor, su perdón, su salvación, su Espíritu Santo. Alabado sea Dios, sus riquezas espirituales, su protección, su sanidad. Todo lo bueno es la herencia. Y también es nuestra copa. Debe ser así. Y la copa significa todo lo que Él permita que yo viva, todo el sufrimiento que Él quiera que yo pase, todas las preocupaciones que Él quiera que yo experimente. Él decide por mí. Esa es la vida cristiana, hermanos. Él es mi herencia y Él es mi copa. Y lo vemos ahí, lo vemos decidiendo. Como si amo tanto a mis hijos que no quisiera que sufrieran tanto, pero al mismo tiempo es necesario, pero por otro lado quiero darles mi herencia. Así es que gloria al Señor, Él es el especialista en esto. En ocasiones el Señor por tanto amor lo vemos ahí decidiendo, le permito esto, pero lo amo tanto, le va a doler, va a sufrir, pero lo amo tanto. Lo amo tanto que también le he dado herencia, mis bendiciones. Ya sé lo que haré, la voy a equilibrar la balanza y le voy a recordar por un lado que soy su Dios, que no lo dejo, que estoy con Él, que yo lo sustento, aleluya, que le he dado herencia entre los santificados, que ha creído en mí. Pero por otro lado debo permitir el sufrimiento también, porque eso fortalecerá su carácter, aleluya, fortalecerá su fe. Tengo que decidir lo mejor para mis hijos. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabado sea Dios. Él es nuestra herencia. Leamos unos versículos. En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versos 13 y 14. Se está dirigiendo a los creyentes de todas las épocas, a usted y a mí. Y dice así el verso 13. En Él, o sea en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está aquí describiendo la forma maravillosa en que Dios nos tomó como hijos y nos hizo herederos de sus bendiciones. ¿Y por qué razón? Porque habiendo oído el evangelio, le creíste, le abriste el corazón, creíste en Él.
y ahora Él te dio su espíritu, que son las arras. Las arras significa anticipo, el anticipo de toda la herencia que tiene para ti, todas las bendiciones espirituales. Nos ha dado las arras, el anticipo, diciéndole: esto es solo un anticipo, un poco de lo mucho que tengo para ti. Esa es la herencia. Por eso el rey David decía: Jehová es mi herencia. Gloria al Señor. Es la vida cristiana. La vida cristiana está llena de experiencias que se viven en la herencia del Señor. Por ser hijo de Dios, disfrutamos a Cristo, sus bendiciones inmerecidas, pero nos las da por su gracia. Esa es toda su herencia. Pero la vida cristiana tiene la otra parte también. También David dijo: Él es mi copa también. Mire, otro versículo que habla sobre la herencia. No solamente nos dio la bendición de creer en Él, de tener su Espíritu Santo que nos dirige, su protección y bendición, que esa es la herencia. Pero mire otro aspecto de la herencia también. Isaías capítulo 54. Gloria al Señor. Isaías capítulo 54. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el verso 17. El último verso del capítulo 54. El verso 17 dice: dirigida a los creyentes, a los herederos de Dios. Dice el verso 17: ningún arma forjada contra ti prosperará. Qué promesa maravillosa. Es dirigida por Dios hacia sus herederos. Ningún arma forjada del enemigo prosperará sobre ti, hermano y hermana. Y sigue diciendo: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es la herencia. Estas dos partes de la herencia, hermanos, hay muchas formas en que el Señor expresa nuestra herencia, pero estas dos formas incluyen toda la vida cristiana. Desde el momento en que oímos el Evangelio, creímos en Él, nos selló con su Espíritu Santo, nos dio el anticipo, las arras de su Espíritu Santo, para que sigamos disfrutando la vida cristiana confiados de que no estamos solos. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. En los momentos de necesidad Él está ahí, no nos deje en la aflicción. Toda esta es la herencia. Y ahora también la herencia es poder, porque es protección de Dios sobre nuestras vidas de todo mal, de toda fuerza del enemigo, de todo plan del diablo, de toda arma forjada que prepare Satanás para destruir nuestra fe y apartarnos de Dios. Ningún arma forjada del enemigo prosperará sobre nosotros. Ninguna aflicción nos deprimirá. Nada en este mundo, hermanos, porque somos herederos de Dios. Por eso David decía: Señor, tú eres mi herencia. Y podemos decir amén. Amén, hermano David. Yo también puedo decir eso por la gracia de Cristo. Jehová es mi herencia. Alabado sea Dios. Me ha dado por su gracia el perdón y la salvación, y su Espíritu Santo y poder para reprender al diablo en sus planes que tenga para destruir mi vida. En el nombre de Jesús, esa es mi herencia. Gloria a Dios. Pero también, por otro lado, David decía: Él es mi herencia y es mi copa. La copa habla de sufrimiento. La copa habla de sufrir por Cristo. Pero el rey David terminó del verso 5 del Salmo 16 diciendo: pero tú eres el que decides. Tú sustentas mi suerte, Señor. Tú eres el que decides en qué momento me dejas sentir tu gracia y disfruto de tus bendiciones, de tu herencia sobre mi vida. Qué hermoso. Pero también tú decides cuando debo también de seguir tomando la copa. Sufrir por tu causa, cualquier forma de sufrimiento, cualquier forma de preocupación, hermanos. Vamos a leer el Salmo 116. Salmo 116. Versos 12 y 13.
Vamos a ver aquí el primer verso que nos habla, nos describe que de verdad esa copa es sufrimiento. Salmo 116, versos 12 y 13 dice así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es la pregunta que se hacía el rey David también. ¿Qué pagaré? Estoy tan agradecido. ¿Cómo le hago? Dice el verso 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomaré la copa de la salvación. La relaciona con el Salvador, la salvación. Lo primero que hacemos es entender que esa copa se refiere al sufrimiento de Cristo, de quien me dio salvación. Tomaré la copa de la salvación. No hay con qué pagar los favores a Dios, no hay plata ni oro con que podamos pagarle, nada que podamos hacer, sino que solamente tomar la copa de la salvación, creer a Cristo que da su vida por mí, que Él sufre por mí y toma mi lugar. Tomaré esa copa de la salvación, le voy a creer, le voy a entregar mi vida y mi corazón. Voy a tomar la copa de la salvación. Él es mi Salvador y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y ya no me interesa en qué dirección me lleve el Señor, y si encuentro hasta sufrimiento por Él, yo estoy dispuesto a tomar esa copa. Es mi herencia, pero también es mi copa, y la voy a tomar. Alabado sea Dios. Voy a dejar que Él decida por mí. Si me da un día alegre y contento y todo va bien, gózate en tu herencia, alégrate en el Señor, canta alabanzas, disfruta, alégrate y búscale y dile que Él vive y llénate de su presencia, disfruta la herencia. Pero si al día siguiente es tomar la copa, nos sorprende la situación, lo difícil de la vida, alguna enfermedad, algún problema, algo más fuerte por causa de nuestra fe, pues es parte de nuestra relación con Dios. Hemos dicho que Él es mi herencia, pero también Él es mi copa, y estamos dispuestos no solamente a creer en Él, como decía Pablo, sino también a padecer por Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Vamos a leer en San Marcos capítulo 14. En ningún otro lugar ni con nadie más encontraremos una forma más clara de entender que la copa se refiere al sufrimiento. San Marcos 14. San Marcos 14. El verso 36. Esto nos lleva a ese momento en que Jesús está con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Cuando dice en el verso 34: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, verso 36: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta fue la resolución del Señor Jesús. Él veía el sufrimiento que iba a experimentar como ser humano yendo a la cruz. Esa era la copa que había que beber. Y Él sabía que era una copa que le ofrecía a su Padre, y Él la tenía que beber. Quiere decir que su Padre había tomado la decisión de dar su propio Hijo para salvarnos. Y el sufrimiento al que se enfrentaba Jesús en su cuerpo físico humano no era fácil. Por eso oró diciendo: Señor, yo sé que para ti todas las cosas son posibles, y podrías apartar esta copa de mí si hay otra forma de salvar al mundo. Pero terminaba Jesús diciendo: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tú decides por mí, tú sustentas mi suerte, lo decía David. Tú decides por mí. Señor, hágase tu voluntad. Ese es tomar la copa, hermano. Aceptar cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de experiencia que enfrentemos hoy o mañana, desagradable, incómoda, hermanos, hasta preocupante, pero esa es parte de nuestra fe.
gózate en tu herencia, pero también no rechaces lo que es tomar la copa, que si sufrimos por Él, también reinaremos con Él en gloria. Bendito sea Dios, no nos deja ni nos desampara. San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Santo Evangelio según San Juan capítulo 18. Jesús había tomado la decisión, la resolución de ir a la cruz. El obedecer a su Padre era aceptar la copa que le daba su Padre. No lo iba a defraudar. Él daría su vida por el mundo, por más difícil que esto fuera para el Señor Jesús. Pero Él dijo en San Juan capítulo 18, verso 11, le dijo a Pedro y a sus discípulos, en el verso 11, les dijo, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando Pedro vio y sus discípulos que iban a arrestar a Jesús, quisieron defenderlo, pues lo amaban, era su maestro, era una reacción humana aceptable, pues lo amaban, pero no era el propósito de Dios ni de Cristo. Ya Dios había planeado que su hijo iba a ir a la cruz. Y el Padre mismo le ofreció esa copa a su hijo. Su hijo dijo, yo voy con todo gusto a salvar a la humanidad. Ocuparé su lugar, tomaré forma humana, me haré uno de ellos. Y hasta el final iré. Por eso Jesús, todo ese proceso de sufrimiento, él lo veía como la copa de sufrimiento, lo que significaba aquello. Por eso le dijo a Pedro, mete tu espada, no trates de defenderme, no trates de impedir que me arresten y me lleven a la cruz, porque ese es el plan de Dios. Implica sufrimiento para mí, pero ¿acaso la copa que me ha dado mi Padre no la he de beber? Voy a sufrir por obediencia a mi Padre y amor a todos ustedes. El rey David decía, el Señor Jehová es mi herencia y es mi copa, y Él sustenta mi suerte. ¡Qué maravillosas palabras, hermanos! Bendito sea Dios, hagámoslas nuestras. Esa es la vida cristiana. Cuando esté frente a una situación de la vida, usted gócese y diga, el Señor es mi herencia y mi copa, y Él sustenta mi suerte. O si no quiere utilizar esa palabra suerte, para que no se confunda entre el concepto que tienen los no creyentes de suerte, pues simplemente cámbialo y diga, el Señor es mi herencia, es mi copa, y Él decide sobre mí. Él decide si hoy me da alguna razón para estar contento y alegre, y mañana decide que permita una situación que me entristezca y desfallezca. Él decide sobre mí, porque Él es mi herencia y mi copa, y Él decide. Alabado sea Dios. A Él también le cuesta, por su grande amor por nosotros, decidir, porque ¿cómo hacer? Pero de las dos cosas tiene necesidad mis hijos, de un tiempo de alegría y gozo, pero también que conozcan el sufrimiento. Pero Él decide sobre nosotros. Él decide, hermanos, y cuando Él decide, todo está listo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Que Él sea glorificado. Gocémonos en Él. ¿Qué es lo que está usted viviendo ahora? ¿Qué es lo que le pasa en su vida? Es seguro que enfrentamos la vida difícil y otros más duro y difícil que los demás. Pero cualquier cosa que enfrentemos, se ha puesto a pensar que esa parte que está viviendo difícil, dura, que no quisiera que fuera parte de su vida, pues tiene que ser. O sea, Dios la escogió, se le hizo difícil al Señor. ¿Qué escojo? ¿Qué permito? Porque los amo y por un lado quisiera nada más que se gozaran en mi herencia, en mi justicia, que se alegren, pero no, yo quiero hijos bien formados y que también sepan lo que es padecer por mí. Que encuentren momentos en que decidan de su corazón si me van a creer aún en los momentos que aparentemente son difíciles. Yo quiero ver su corazón. Pues entonces lo que estemos pasando, sucediendo, dígale al Señor, Señor,
yo te digo como el rey David, con todo mi corazón, tú eres mi herencia y eres mi copa, y tú decides sobre mí. Eso llena de una fortaleza y un poder el corazón y el alma humana, hermanos, que no hay forma de detenerlos. No importa lo que suceda en nuestra vida y en nuestro alrededor. Si el Señor es mi herencia y es mi copa, Él decide sobre mí. Alabado sea Dios. Y si está decidiendo esto que vivo hoy, si lo está decidiendo, pues gloria a su nombre. Que nada más me dé gracia suficiente y fortaleza para superar cualquier cosa, y a pesar de todo guardarme fiel al Señor, sabiendo que Él no me deja. Es con un propósito, que me ayude a comprender y me dé fortaleza para salir victorioso en todo. Bendito sea su santo nombre. Que en esta mañana, hermanos, Dios nos dé esa confianza y esa fortaleza que tenía el rey David, y ese entendimiento de quién era Dios para él. Y él lo resumió así: el Señor es mi herencia y Él es mi copa también, pero Él decide sobre mí, sustenta mi suerte, y lo hará bien, y lo hará bien. Ahí donde está, incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Y si usted tiene algún sentir en su corazón que le impulsa a tomarse un tiempo para orar, lo puede hacer ahí en su lugar, o también hay un poco de libertad para pasar al altar si usted lo siente así. Mientras oramos, usted dedique tiempo a orar también al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra santa que nos das, palabra que nos fortalece, nos acerca a ti, Señor. Oh Dios del cielo, tú eres maravilloso, tú eres santo y poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Maravilloso y santo eres tú. Oh Dios del cielo, tus palabras santas son poder. Aquí estamos delante de ti, Señor, y en tu presencia hay fortaleza. Tus palabras son poder para llevarnos hacia ti confiadamente, oh Dios. Mira, Dios santo, gracias por tu palabra. Ahora tócanos a todos el corazón para abrirnos delante de ti, Señor, para acercarnos a ti, sin importar lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando. Tú sabes que es difícil para unos más que para otros, pero tú nos conoces a todos perfectamente, de una o de otra manera. Tus hijos, tus hijas están enfrentando situaciones de dificultad, Señor, de preocupación, de necesidad. Y tú más que nadie lo sabes, porque tú decides por nosotros. No podemos hacer nada más que confiar en ti, oh Dios, que tú todo lo haces bien, que nos das la bendición de alegrarnos en las cosas del Espíritu, la herencia que nos has dado, deleitarnos en tu perdón, en la salvación que nos has dado, en tu presencia, en tu Espíritu Santo, en todo lo bueno. Nos das tantas bendiciones para deleitarnos en esa herencia que nos ha tocado. Pero pedimos fortaleza, Señor, porque humanamente no es fácil tomar la copa, aceptar tu voluntad en las situaciones difíciles de la vida. Humanamente nos cuesta, Señor, doblegarnos a lo que vivimos y aceptar de tu parte que por el momento tú estás permitiendo las cosas con un propósito. Pero creemos, Dios, que tú tienes amor por tus hijos y tienes poder para ayudarnos en cualquier momento. Dios del cielo, aquí estamos. Ayúdanos, oh Dios, para que ya sea en el momento, en el día bueno o en el día malo, alegrarnos en ti.
y no dudar de que tú sabes hacer las cosas y tú tendrás compasión y misericordia de nosotros, porque tú eres el que decides sobre nosotros. Tú sustentas nuestra suerte. Tú eres el que determinas, decides lo que habremos de vivir, lo que habremos de experimentar, sea bueno, sea malo. Dios, no nos dejes solamente. Tú eres nuestro Dios. Bendice a todos en sus necesidades. Dios santo, no nos dejes desfallecer en medio del problema y la dificultad de la vida. Que la preocupación no se apodere, Señor, de nuestros corazones. Que la depresión no llegue y nos atrape. Porque tú eres nuestro Dios, somos tus hijos. Y nos has dado una herencia espiritual maravillosa. Aunque también con la herencia entendemos que tu santa voluntad se lleva a cabo en nosotros, aún en los momentos de dificultad. Pero aquí estamos, Dios, como tu siervo el rey David, proclamando desde el fondo de nuestro corazón que no importa la dificultad de la vida, en lo que se convierta esta humanidad, lo que suceda en este mundo, los cambios bruscos que traiga en todos los aspectos, lo que podamos experimentar, Señor, cada uno de nosotros, cada familia. Dios, por tu Espíritu Santo y tu gracia, cada uno de tus hijos e hijas proclama que tú sigues siendo el Señor y eres nuestra herencia, eres nuestra copa también, y tú decides por nosotros. Sí, Dios santo, creemos en ti y vivimos para obedecerte. Ayúdanos, no nos dejes. Pero también aceptamos tu santa y perfecta voluntad sobre nosotros, sabiendo que no nos dejarás ni nos desampararás y que te glorificarás en todo asunto difícil cuando lo llevamos a ti, Señor. Atiéndenos, fortalécenos, ayúdanos, levántanos, tócanos, sánanos para gloria de tu santo nombre. Ayúdanos a continuar. Y tú encárgate del mundo, encárgate, Señor Santo, de este mundo y la dirección que tome. Tú eres el Señor, tú eres santo y bendito. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Adoremos al que vive, al Señor. Gracias, Señor. Eres bueno y maravilloso. Adoremos. Estoy confiando en tu amor. Vamos a decírselo. Sé que me amas en verdad. Es nuestra oración ante el Señor. Soy tu hijo, esclavo no más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Soy heredero por Jesús. Para ti nada es imposible, Señor. Decide sobre nosotros, usando de tu misericordia y compasión, de tu poder, Señor. Me has sentado a la mesa.
decides todo sobre mi vida, Señor. Ayúdame a entender lo que tú deseas, quieres en nuestras vidas. Y ayúdanos a seguir el camino correcto de tu santa voluntad. Como nadie en la vida, es tu amor que me ha llenado, en mi vida has saciado, y es por eso que te rindo adoración. Qué hermoso es adorar al Señor y decirle desde el fondo de nuestro corazón: tú decides por mí, Señor, y sé que decides bien. Solo ayúdame a confiar en ti. Perdonaste mis pecados, Glorifícate en todo, me Señor. has sentado a la mesa, mis heridas, tu amor las sanó, eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado y en mi vida has saciado. Es por eso que hoy te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Sí, Señor. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado y en mi vida has saciado. Es por eso que te rindo adoración.
todo y hacemos una oración todos juntos, dándole gracias a Dios por su grande amor, por su gran compasión que tiene por nosotros. Sí, hermanos y hermanas, la mejor forma de presentarnos delante del Señor y aceptar su voluntad es esa. Señor, tú eres mi herencia, eres también mi copa y tú decides sobre mí. ¿Qué experiencia deseas que viva? ¿Buena o preocupante o mala? Tú decides sobre mí y al final tú eres glorificado. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento maravilloso, por esta tu palabra. Pedimos que sigas obrando en las vidas de todos, Señor, que esta palabra siga ahí enseñando en los corazones de todos, que sigamos sintiendo tu gracia, tu presencia y dirección en todas las cosas, tu fortaleza, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, a cada familia, Dios, que necesita tu gracia, tu poder, Señor Santo. Lleva a cabo tus milagros, Señor, del cielo en las vidas de tus hijos, donde hay necesidad. Señor Santo, ayúdanos a confiar en ti. Tú eres el que decides por nosotros, tú eres glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar un himno de victoria antes de irnos, hermanos. Con alegría, con gozo, después oramos y así quedamos despedidos. Gloria al Señor. Alegrémonos en el Señor. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Viviré por
y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, no, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Nos vamos bendecidos, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor nos permita regresar y formar parte de las actividades de oración que tenemos en los cultos próximos. Vamos a orar para ser despedidos. Cierren sus ojos conmigo y en su cabeza. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo tan maravilloso que nos has dado. Hemos estado en tu casa, hemos escuchado tu palabra, sentimos tu presencia, Dios Santo, y proclamamos la grandeza de tu poder. Permítenos llevar tu palabra en nuestra mente y corazón y concédenos regresar nuevamente con anhelo y deseo de estar aquí en tu casa para nuevamente levantar tu nombre en alto y recibir tu instrucción para vivir para ti hasta el final, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada familia que aquí está representada, a todos, Dios Santo, con tus bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Jesucristo es fuente de agua viva. Si tú tienes sed, ven a Él y bebe de las aguas que brotan para vida eterna. Jesucristo es fuente de agua viva.